Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludo en el nombre poderoso del Señor Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Saludamos a nuestra hermana Angélica Ortiz, a nuestra hermana Loreta, a nuestra hermana María Paduro, nuestro hermano Manuel Cárdenas, nuestra hermana Agustina Escobar Soto. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están en sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, el día de ayer concluimos el capítulo 14 del libro de Juan. Hoy vamos por el capítulo 15. También tuvimos un culto ayer en el lugar de Vida Nueva. Gracias al Señor porque nos habló una vez más por medio de su palabra, porque esa es la forma que Dios tiene el día de hoy, para que usted lo sepa. Si bien es cierto, la profecía de Joel dice que vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, pero la forma más acertada y certera, por eso que Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Amén. Para que no nos dejemos llevar también por nuestras emociones, porque muchas veces nuestras emociones, hermanos, nos traicionan. Engañoso es el corazón. Si bien es cierto, Dios ha puesto un corazón nuevo, un sentir nuevo en nosotros, pero debemos tener mucho, mucho cuidado. La palabra, hermanos amados, es certera, es eficaz, como dice la misma escritura, más cortante que una espada de dos filos, que penetra, ¿cierto?, en lo profundo de nuestra alma. Por eso debemos siempre estar atentos a la palabra del Señor. Capítulo 15 del libro de Juan. Por mientras que usted lo busca, hoy nos reunimos en el lugar de Trieste, junto con las hermanas, para dar comienzo, ¿cierto?, a un trabajo de las hermanas, esperando en Dios que todo sea de acuerdo a su voluntad y no la nuestra, siempre esperando en el Señor, porque Dios es bueno. Amén. Nosotros fallamos, nosotros somos diferentes a lo que es el Señor, y en esto damos gloria al Señor, que aún Él nos mantiene. Pese a eso, el Señor, aún con su misericordia y su amor, aún nos sigue ayudando. Bien, capítulo 15 de Juan. Dios ya sale del lugar del aposento y se dirige al Getsemaní junto con sus discípulos. Por eso le dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, este es el verso 31 del capítulo 14, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Partieron, ¿cierto?, a ese lugar, como relata otro evangelio, y Jesús nuevamente habla a sus discípulos, porque estas instrucciones o estas afirmaciones que Jesús hace con respecto a Él, se las está entregando en esta última hora a los discípulos para que ellos entendieran lo que va a suceder, porque lo que va a suceder a ellos los va a marcar como hombre. Estar 3 años con un ser, y luego con un ser que hizo milagros, que levantó muertos, que sanó cojos, paralíticos, ciegos, y después saber de él en una condición totalmente adversa, contraria. Entonces había que preparar a estos hombres de una manera que estos hombres pudieran escuchar las instrucciones para luego confirmarla a su vuelta, a la resurrección. Porque el hombre no entendía lo que iba a suceder. Nosotros hasta el día de hoy, si no fuera por la Escritura, no entenderíamos el porqué de la muerte de Cristo. Y algunos lloran con pena porque Cristo murió, no entendiendo, hermanos amados, que no tenemos que compadecernos por Él, tenemos que compadecernos por nosotros.
Eso es lo que Jesús les dijo a aquellas mujeres en Jerusalén que lloraban por él cuando él iba camino al Gólgota. No lloréis por mí, sino llorar por vosotras y por vuestros hijos. ¿Mm? Porque vendrían tiempos en que dirían, bienaventurada la que no tuvo hijos. Entonces, para la mente humana es difícil de comprender. Pero adoramos y exaltamos la misericordia y la bondad de Dios que nos permite entender. ¿Mm? Porque hay creyentes que todavía dicen, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. No, no. Usted debe leer la Biblia nomás y pedirle a Dios que le dé, que le otorgue el entendimiento con respecto a su palabra para poder hacer, hermano, de acuerdo a su voluntad. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Por mucho tiempo se conocía, ¿cierto? Bueno, decir que el Señor plantó una viña y lo dice a través de los profetas, ¿verdad? La acabó, le puso una torre alta, ¿cierto? Luego mandó a buscar los frutos y no encontró los frutos. No. Había uvas ponzoñosas, uvas agrias. Por tanto, el fruto no era el que Dios esperaba. Y por eso es que Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Sí, porque si lo miramos en su humanidad, Él agradó al Padre. Él cumplió la voluntad del Padre. El Padre se agradó. La justicia de Cristo, hermanos amados, es aceptable por Dios. Sí, lo que Él hizo, como Él vivió la fe, es aceptable. Por eso dice, he ahí mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces Cristo en su humanidad, Él cumple la justicia, por eso que Él dice que Él es la vid verdadera. El fruto de Él era un fruto, hermanos, rico, un fruto, aleluya, que como dice David, ¿cierto? Que cuando habla del buen pastor, dice que en lugares delicados pastos me hará yacer. Entonces Cristo cumple la expectativa de Dios. Y luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ve? Qué importante dar fruto. A lo que hablamos ayer. ¿Mm? Ayer hablábamos, ¿cierto?, en parte con respecto a el fruto del Espíritu. Cómo se revela el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, muchos han dicho que la señal bíblica de hablar lengua refleja que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dios bendiga a mi hermana Caterine. El Señor Jesús le bendiga. Muchos enseñan que la señal bíblica de hablar en lengua es señal que usted porta el Espíritu Santo en su ser. Pero Dios demanda fruto del creyente. Podemos tener una señal audible, ¿verdad? Momentánea. Pero a lo largo del tiempo tenemos que dar fruto. Y esto es lo que Cristo le está diciendo a los discípulos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ve qué importante es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va limpiando, nos va generando internamente el que nosotros no nos alejemos de lo malo y hagamos lo bueno. Porque el hombre tiene una mente relativista. Para el hombre nada es malo en sí mismo. ¿Mm? El hombre juzga, ¿verdad? Por lo que juzga el hombre, por su capacidad, el hombre natural. Pero el hombre espiritual, por eso es que el hombre, el natural, es incapacitado de entender las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Amar al enemigo, orar por él, es una locura. El hombre natural lo único que quiere es vengarse de sus enemigos. Entonces, para poder llevar a cabo la obra de Dios, necesitamos estar en Cristo. Dice claramente, todo pámpano que en mí, necesitamos estar en Cristo. Y estar en Cristo, hermanos amados, es estar en una constante, obedeciendo, sujetándose. Es
escudriñando la Escritura, orando, ayunando, viviendo en pos de Él, pues. ¿Mm? Hoy día nosotros nos sujetamos a Cristo solamente el día de culto y los otros días. ¿Qué pasa con nuestra vida en los otros días? Entonces, hermanos, permaneced en mí, ¿ve? Y yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Mm? Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecierais en mí. Una vez me dijeron, bueno, y esa gente que se porta bien, que hace bien, ¿cómo yo identifico si tiene el Espíritu Santo o no? Es que una cosa que hay personas que hacen obras, pero no se acercan a Dios. No viven la fe, no lo confiesan. Hay personas que moralmente para nosotros son buenas, no para Dios. No para Dios, porque todos los hombres son pecadores. Entonces, por eso que Pablo, cuando él enseña con respecto a esto, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también dice que nosotros debemos obrar. ¿Pero qué? ¿De qué manera? No de las obras mundanales. Está hablando de las obras en el Espíritu que nos demanda la Escritura. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si nos desmayamos. Esto, hermano, no es una moralidad. Esto es espiritualidad. No hay que confundir. ¿Mm? No hay que confundir las cosas. Una persona puede ser moralmente buena. Y si esa persona muere en esa condición, no tiene salvación. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque no creyó. Porque la persona que cree da testimonio de que cree. ¿Cómo yo doy testimonio de que creo realmente? Siguiendo al Señor, sujetándome a su voluntad. Aunque muchas veces, hermanos amados, fallamos como hombres. Pero nos levantamos y volvemos a seguir. Si, si cuando habla de un corazón no engañoso, un corazón sincero, ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de mano y puro de corazón. Cristo cumple toda esa expectativa. Cristo las cumple. Y nosotros la cumplimos en Cristo, estando en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, no cumplo ninguna expectativa de justicia delante de Dios. No soy justo delante de Dios. Y la Escritura dice, claman los justos y el Señor responde. Entonces, ¿cuándo soy justo yo? Cuando estoy sujeto a Dios. Cuando estoy sujeto a la voluntad de Dios. Ahí soy justo. Por eso es que cuando habla de Job, dice varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba sujeto a Dios. Porque cuando le fue quitado todo, la reacción de Job fue rasgar su vestidura, ¿cierto? Pelarse, ¿verdad? Echarse tierra y decir, bueno, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En ningún momento Job, dice, habló mal contra Dios. Es un hombre que está sujeto. Entonces, debemos permanecer en sí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan ¿dónde? En el fuego y arden. Habla de juicio. Es de cuidado, hermanos amados, no separarse de Dios, porque aquí dice claramente, cuando usted saca un pámpano, ¿qué pasa con ese pámpano? Se secó. Se secó. Y lo único que sirve es para el fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero si permanecéis en Él. Entonces, de acuerdo a eso, Dios sabe la necesidad que nosotros tenemos. Si estamos pasando aflicciones, si estamos pasando pruebas, si estamos pasando dificultades, Dios va a ser presto a oír. Y por eso que es importante esperar y aguardar en Cristo. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis, ¿qué cosa? Mucho fruto. Fruto, no frutos, fruto. Y seáis así mis discípulos. Por eso que Gálatas, cuando habla en el capítulo 5, hermanos, de Gálatas, en el verso 23, ¿verdad? Ahí Dios nos hace entender, hermanos amados,
si está obrando la carne o el Espíritu Santo, ¿cierto? Está dando los frutos que se requieren. Y te lo voy a leer para que hagamos un comparativo. Dice, las obras de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, los que viven constantemente en una práctica de todas estas cosas, en conjunto, individual, no heredarán, no entrarán. Por eso debemos preocuparnos por nuestra vida espiritual. Debemos todos los días examinarnos si estamos realmente en el Espíritu o estamos en la carne. Mire, más el fruto, aquí dice, para que llevéis fruto. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una persona que diga tener el Espíritu Santo porque habla en lengua y no tiene amor, viene a decir como el címbalo que retiñe. Una persona que diga tener el Espíritu Santo porque habla en lengua y no es, hermano, no tiene mansedumbre, no tiene paz con nadie, podrá tener el Espíritu Santo. Por eso debemos tener cuidado. No estoy diciendo, hermanos, con esto que no se deba hablar en lengua, para que no me malinterprete. El problema es que la iglesia puso la carreta delante de los caballos. Y eso ha hecho un daño tremendo al creyente. ¿Mm? ¿Sí? Y aunque muchos me contradecirán, pero la Biblia es clara. Yo no veo otra cosa. Lo que Dios demanda del creyente no es hablar en lengua, es fruto. Por eso que Pablo dice, hablo más lengua que todo. Pero prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 en lengua. Entonces, hermanos amados, no confundamos. Tampoco nos vamos al otro extremo de decir, la moralidad salva. No, la moralidad no salva. ¿Mm? Si bien es cierto, la moralidad es parte de nuestra vida, cuando tomamos el camino del Señor y debemos andar. Y por eso que las obras sin Cristo no salvan, pero las obras en Cristo salvan. Nosotros obramos, aquellos que hemos creído, no para salvarnos, porque ya somos salvos de parte del Señor. Nosotros obramos porque somos hijos de Dios. Por eso obramos. El catolicismo romano enseñó durante mucho tiempo que usted debe hacer la obra, ¿cierto?, para agradar a Dios. Sí, es cierto, ciertamente. Y para que Dios lo considere, ¿no? Dios ya a usted y a mí ya nos consideró, nos llamó al Evangelio, nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz. Pero ahora nosotros debemos andar en la luz. Y esas son las obras que hacemos nosotros en la luz. Cristo dijo, el que anda de noche tropieza, pero el que anda de día no tropieza. Y por eso debemos andar en la luz para hacer las obras de la luz. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Servir a Dios en ese amor, en entender, hermanos amados, el amor y la magnitud de Dios, que es más alto, más profundo, más ancho. Pero debemos andar en ese amor, no olvidarnos. Por eso Pablo dice, nosotros le amamos a Él.
porque Él nos amó primero. Yo oro porque amo a Dios. Yo voy al culto porque amo a Dios. Yo obedezco a Dios porque lo amo. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Andad en mi amor. Permaneced en mi amor. Dice, no salgáis de ese amor, de esa gracia, de esa bondad. Porque nuevamente, si no permanecemos, y ocupa nuevamente la palabra permanecer, vamos a secarnos y al final de la carrera no entraremos al reino. Entonces debemos permanecer en Cristo. Cristo tiene que ser mayor que todas las cosas para nosotros. Dios es mayor. Dios no es para segundo plano, hermano. Parece que Él dice, el que no aborrece padre, madre, esposo, esposa, hijo, no puede ser mi discípulo. Y aún su propia vida. Porque dice que el que pierda su vida la hallará, pero el que quiera ganar su vida, la perderá. Dice, ¿de qué le valdrá al hombre si ganjare toda su vida y perdiere su alma? Es como el hombre, ¿cierto?, que agrandó los graneros, ¿verdad? Y se sentó en la noche y dijo, gózate, alma mía, porque muchos bienes tienes y para mucho tiempo. Y la voz de Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has guardado, ¿de quién va a ser? Entonces, hermanos, el afán que hoy día vivimos nos ha ido apartando del Señor. El consumismo, el materialismo nos ha ido alejando de Dios y empezamos a hacer una religión de nuestra vida. Él no puedo, él no, que esto, que acá, que allá. La justificación para no servir a Dios nos ha ido alejando y nuestra vida se ha ido enfriando, se ha ido secando paulatinamente. Hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la Escritura, hemos dejado de poner atención. Sí, hay muchos creyentes que están perdiendo su tiempo hoy día en otras cosas. Se han separado y aquí el Señor es claro que debemos, hermanos, no separarnos. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. La medida del amor entre hermanos no es la medida secular que nosotros. Oye, yo amo tanto a ese hermano porque es tan simpático, no, es como Dios nos amó. Pedro lo iba a negar y el Señor lo amó igual. Los discípulos los otros iban a ser dispersos y el Señor lo amó igual. A usted lo amó igual, pese a sus pecados. Y lo trajo. Entonces así también debemos amar nosotros a nuestros hermanos. Porque somos un cuerpo. Donde está la cabeza debe estar el cuerpo. Sí. Donde está la cabeza, el cuerpo debe estar. Hermanos, no erremos con nuestros conceptos terrenales con respecto a lo que significa el servir o el seguir a Dios. No erremos en eso, porque nos va a traer consecuencias nefastas para nuestra vida. Debemos estar ahí. Nosotros, por ejemplo, el que va a estudiar una carrera se compromete con esa carrera. A veces duerme poco porque quiere sacar esa carrera. Y un día se va a titular y va a estar contento, va a estar gozoso. Pero las aflicciones van a seguir porque después tiene que trabajar para traer el sustento, ¿verdad? Pero es porque él amaba esa carrera y él quería sacarla y esa carrera le va a traer fruto. Imagínese cuánto más. Esa carrera es momentánea porque el hombre murió y listo y el título no se lo lleva a la tumba. Pero esta carrera tiene un premio eterno. Es la mejor carrera. Entonces, pensemos bien. O nos afanamos en las cosas de la tierra, o nos apegamos al Señor. No, con esto no estoy diciendo que usted no deba trabajar. Sí, usted tiene que trabajar. Como se va el tiempo, hermano. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La Escritura dice, y aquí vamos a quedar por hoy, la Escritura dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Fíjese,
el pecado nos separaba. Nosotros, hermanos amados, nuestra condición pecaminosa nos apartaba de Dios. Pero a Dios le plació amarnos, ¿verdad? Y en ese amor, a través de la cruz, nos hizo sus amigos. Usted es amigo de Dios hoy. No se convierta en enemigo, apartándose de Él. Pase lo que pase, hermano, no tenga miedo. No tenga miedo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma nada pueden hacer. Temed a aquel que después de que el cuerpo está muerto tiene potestad de echarlo el cuerpo y el alma al infierno. Y ese es uno solo. Es Dios. No es el hombre. No es Satanás. No es ninguno. Solamente Dios. Entonces, la pregunta es, ¿a quién debo temer más? ¿Al hombre o a Dios? ¿Cuál debe ser mi convicción? Hoy somos amigos de Dios. Ayer fuimos enemigos. Sí, ayer fuimos enemigos. Pero Él nos amó. Se entregó por nosotros para hacernos sus amigos. No perdamos la amistad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y por ende, los mismos que conocieron esas cosas nos están dando a conocer a nosotros a través de su Espíritu. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Nuevamente la palabra fruto, pero separado de Él no podemos llevar fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. No se separe del Señor. No se separe del amor de Dios. Él nos amó un día, con ese amor que el mundo no puede entender. Pero usted y yo hoy lo entendemos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. En esta mañana, que la gracia y el poder de Dios sea con usted. Bendiciones, un abrazo y nos vemos por la tarde con las hermanas y mañana viernes, si Dios lo permite, una vez más. Un abrazo. Dios le bendiga.